se aprende más si ustedes lo escriben a mano que si lo hacen en la compu. Entonces es una ayuda hacerlos a mano. Los cuadros a completar del TP1. Y los cuadros, o sea, lo que pueden imprimir es el cuadro, pero el nombre de los rubros tienen que escribirlo ustedes. Y justamente les pedimos varios cuadros de la estructura patrimonial para que ustedes tengan que escribir los rubros, ¿sí? Bueno, son y 10, empecemos. ¿Tienen alguna duda con el trabajo práctico anterior? Y es que no, profe. No, bueno. Vamos, a ver, voy a compartirles primero el enunciado. ¿Todos tienen ya el enunciado del práctico 6? Por mi parte, sí, profe. También por mi Bueno, parte, profe. préstamos. Préstamos va en el rubro préstamos y otros pasivos financieros. Ese que tenían, que yo les decía, bueno, voy a consultar, no, ese está mal porque es del rubro préstamos y otros pasivos financieros. ¿Sí? Bueno, acá está el práctico. Tengo bien. Listo. Bueno, el práctico 6, el título es documentos comerciales, variaciones patrimoniales, registraciones contables de una empresa unipersonal responsable del régimen simplificado de monotributo. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a registrar, ¿sí? Vamos a empezar a registrar. Obviamente primero vamos a identificar los documentos comerciales, la variación patrimonial y vamos a registrar. Objetivos a alcanzar con este trabajo práctico: adquirir los conocimientos de la partida doble y la registración en el libro diario, distinguir y clasificar las variaciones patrimoniales de cada registro contable, adquirir la habilidad de reconocer la documentación respaldatoria pertinente con la lectura del enunciado, ¿sí? Que eso es sumamente importante. Lectura, temas de lectura previa indispensable. En la unidad 7, proceso contable, segunda etapa, la cuenta. Bueno, esta es unidad 5. Proceso contable, segunda etapa, la cuenta, los registros contables. Y dice tema 1, tomando como material de estudio los PowerPoint de clases de teoría específico de la unidad 3, proceda a desarrollar la ecuación contable dinámica y responda qué método de registración se basa en dicha ecuación. ¿Sí? Entonces, para empezar, ahí ya tenemos que hacer ese punto. ¿Bien? Entonces, si no la tienen a mano, se la buscan ahora, ¿sí? Unidad 3, ya casi en la última parte, vimos la ecuación contable dinámica, ¿sí? Entonces la tienen que escribir y responder qué método de registración, que vimos 2, se basa en dicha ecuación. ¿Sí? ¿Qué método de registración se basa en la ecuación contable dinámica? La partida doble, profe. El método de la partida doble. ¿Sí? Bien. Acá les quiero compartir la ecuación contable dinámica, que la puse en el práctico 8. Bueno, así que están escribiendo, tienen que escribir antes de empezar el trabajo, tiene que estar la ecuación contable dinámica.
¿Por qué? Porque en base a la ecuación contable dinámica vamos a registrar, ¿sí? ¿Ya la escribieron? Sí, profe. Bueno, acá está la ecuación contable dinámica. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ecuación contable dinámica? Que vamos a registrar en el debe, ¿sí? Los activos al inicio. ¿Cuáles son los activos al inicio? O sea, al inicio de la vida de la empresa. ¿Mm? Entonces, todos los activos que el propietario o los propietarios, si tenemos socios, todos los aportes que realicen de activos al inicio se debitan, ¿sí? Activos al inicio, los aumentos de activos se debitan, las disminuciones de pasivo se debitan, es decir, si disminuye una deuda, bueno, tenemos que debitar la cuenta representativa de esa deuda. Los egresos, como sinónimo de resultados negativos o pérdidas, se debitan. Los retiros de los propietarios se debitan. ¿Qué se acredita? Todo lo que tengo a la derecha. Pasivos al inicio de la vida de la empresa. Los aumentos de pasivo. Entonces, si aumenta una deuda, se acredita, se escribe en el haber. Si tengo una disminución de activos, ¿sí? Una disminución de recursos, disminuye, bueno, se acredita. El patrimonio neto al inicio se acredita que el patrimonio neto al inicio es igual al capital, ¿sí? Se acredita. Los ingresos o resultados positivos, ganancias, se acreditan. Por ejemplo, una venta, ¿sí? Se acredita. Y los aportes de los propietarios se acreditan. Bueno, esa es la ecuación contable dinámica o igualdad contable dinámica que tienen que escribir apenas empieza el trabajo práctico, ¿sí? Que yo les había dicho, se pueden hacer una tirilla con la ecuación, con la igualdad, para tenerla cada vez que tengan que registrar. Bueno, volvamos al enunciado. Entonces escriben la ecuación contable dinámica y responden qué método de registración se basa en dicha ecuación. Como dijo el compañero, el método de registración por la partida doble, ¿sí? ¿Cuál era el otro método de registración? De inventarios. Bien, método de inventarios o de diferencias patrimoniales, ¿sí? Bien. Bueno, tema 2. Dadas las operaciones que se detallan a continuación, usted deberá indicar la documentación comercial respaldatoria de cada acto económico, ¿sí? Vamos a leer el enunciado y vamos a determinar cuál es la documentación respaldatoria. Indicar cuál es la variación patrimonial correspondiente en cada caso. C. Partiendo de la documentación comercial, consultando el plan de cuentas facilitado en el trabajo práctico 5, porque tienen el nombre de las cuentas, y observando la ecuación patrimonial dinámica, registrar en el libro diario. Bien, para esto ustedes tienen que tener un rayado del libro diario, ¿sí? Bueno, tienen varias operaciones, son 8 operaciones. Después tenemos el tema 3, que se llama libro diario. Responda qué es el libro diario, cuáles son sus características, indique la fuente que consultó para responder. Bueno, esto lo van a ver hoy en la clase de teoría con la contadora Ortiz, ¿sí? Los registros contables. Así que tomen nota
y van respondiendo esto, por favor, ¿sí? Y lo vemos en la clase que viene. Ese es el tema 3. ¿Por qué el libro diario? Y porque vamos a registrar en el libro diario, ¿sí? Tema 4, análisis de cuenta. Complete el siguiente cuadro. Y este es un cuadro que tienen cuentas, la cuenta caja, la cuenta mercaderías, anticipo de clientes y proveedores. ¿Sí? 4 cuentas y tienen que clasificarla, indicar su saldo, que representa, cuándo se debita y cuándo se acredita. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer cuando terminemos de registrar, porque ahí vamos a ver cuándo se debita, cuándo se acredita. ¿Sí? Bien, ahora sí, les comparto el Excel. Bueno, el enunciado, el punto 1, les dice, el 1 de abril de 2026, el señor Roberto Colque instala una empresa cuyo objeto es la compra-venta de artículos para el hogar, aportando un capital de 12.740.000 pesos de la siguiente manera. Efectivo, 500.000. Equipos informáticos adquiridos a un monotributista, 450.000. Local comercial, 70% edificio y 30% terreno, 11.500.000. Y mercaderías adquiridas a un monotributista, 290.000 pesos. El mismo día se inscribe en AFIP como responsable monotributo, categoría B. La provincia de Jujuy adhiere al subsistema único tributario, por lo que el impuesto sobre los ingresos brutos se paga conjuntamente con el monotributo. El importe a pagar mensual de monotributo unificado es de 36.679 pesos y del impuesto sobre los ingresos brutos 16.400. Todos los importes se pagan el mismo día en efectivo. ¿Sí? Eso es lo que pasó cuando inicia la vida de la empresa. Entonces, primero vamos a hacer esta parte que es la de los aportes que realiza el señor Colque a su empresa. Tenemos efectivo, equipos informáticos, local comercial y mercaderías adquiridas por monotributista. Bueno, ¿cuál es la documentación respaldatoria? Lo del efectivo no, porque el efectivo lo tiene ahí en mano, ¿sí? Equipos informáticos, sí, adquiridos a un monotributista. Entonces, si esos fueron adquiridos a un monotributista, el monotributista le dio una factura tipo C. ¿Sí? A ver, por acá. Acá tiene que decir C. Que no lo controlé antes. Bien, ¿sí? Por el equipo de computación, una factura tipo C, por los 450.000, por las mercaderías también adquiridas a un monotributista, entonces el monotributista le dio una factura tipo C por 290.000 pesos. Después tienen el local comercial. Bueno, la documentación respaldatoria de los inmuebles son las escrituras, ¿sí? Escrituras públicas. Y acá, bueno, por el efectivo, podría hacerse una planilla de arqueo de efectivo, ¿sí? Podría haber o no, porque como él es el único dueño, ¿sí? Ahora, cuando se trata ya de sociedades, sí o sí tiene que haber una planilla de arqueo de efectivo, ¿sí? Una planilla de caja. ¿Cuál es la variación patrimonial cuando inicia la vida de la empresa? Decimos que es única. Activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Sin mostrar ningún movimiento, ningún cambio, porque lo que podemos decir, bueno, acá al inicio de la vida de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Se forma el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? No puedo decir que aumenta o que disminuye, sino se forma, ¿bien?
Entonces, por eso la variación patrimonial es la que ven ahí. A ver si quieren, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Activo igual a pasivo más patrimonio neto, y la variación patrimonial se llama variación patrimonial especial de inicio. Ahora, ¿cómo vamos a registrar? Acá tienen el libro diario. Ya me están haciendo las líneas ahí. Tienen el libro diario y el libro diario justamente se llama diario porque se van a registrar todas las operaciones día por día, ¿sí? Día a día, por eso se llama el libro diario. Entonces, ¿qué contiene el libro diario? Contiene las registraciones, ¿sí? De todas las operaciones día a día. El libro diario, ya van a ver después en teoría, bueno, es un libro de primera entrada en el caso de la contabilidad o en el caso del sistema directo, que también ya después lo vamos a estudiar. ¿Qué quiere decir de primera entrada? Que se registra directamente desde los comprobantes. ¿Sí? Tenemos el comprobante en mano y de ahí vuelco esa información en el libro diario. Eso se llama un registro de primera entrada. Los de segunda entrada son aquellos registros donde se registra a partir de otros, ¿sí? De otros registros. Entonces, por ejemplo, después vamos a ver el libro mayor, y el libro mayor es de segunda entrada. ¿Y de los Entonces, acá subdiarios, no, profe? los subdiarios sí son de primera entrada, porque se registra directamente desde el comprobante. Bien, entonces esa es una de las características del libro diario, ¿sí? Es cronológico porque se registra día a día en forma cronológica. Bien, no puedo registrar hoy una operación de hoy y después registrar una de ayer porque me olvidé, ¿sí? No, tiene que ser en forma cronológica. Bueno, ya después van a ver todas las otras características. Bueno, acá en el libro diario van a tener para colocar el número de asiento, una columna para el número de asiento, la columna de detalle donde van a ir el nombre de las cuentas. También podríamos tener otra columna para la fecha. En este caso, acá en esta solución, se escribió la fecha acá, ¿sí? En donde está el detalle. También acá puede haber otra columna para el código de la cuenta. ¿Qué código? Bueno, el código que está en el plan de cuentas, ¿sí? La columna del debe y la columna del haber. Entonces, ustedes cuando trabajan en sus hojitas, ¿sí? Van a dividir la hoja en dos. Entonces, una mitad van a rayar, van a hacer el rayado del libro diario, y en la otra mitad de la hoja, así como está esto, y en la otra mitad van a dejar para la documentación respaldatoria y la variación patrimonial, y un costadito más allá para los cálculos auxiliares si fuera necesario, ¿sí? Para que trabajen de forma prolija y además vayan trabajando como se les va a tomar en el parcial, ¿sí? ¿Se acuerdan en el parcial? Tienen una hoja y no hay mucho espacio. Entonces, si dividen, ¿sí? Si van trabajando así siempre, no les va a costar después hacerlo en el parcial. Bueno, Profe, sí. ¿el cálculo auxiliar no lo podemos hacer en una hoja aparte? ¿O sí tiene que ir en esa misma al lado nomás? Acá ustedes sí pueden hacerlo aparte, pero cuando van a hacer el parcial, tienen que quedar en la hoja. No llego para la presentación de la carpeta. No, lo puedes hacer aparte, ¿sí? Ah, En la listo, carpeta gracias. no hay problema, Muchas gracias. no de nada. En el parcial sí les damos una sola hoja y ahí tiene que entrar todo. ¿No? Bueno. Bueno, entonces acá vamos a empezar a registrar. Decíamos, bueno, miremos la igualdad contable dinámica. A ver si la puedo copiar y pegar.
Yo se las coloqué para el práctico 8 y 9. Y acá me olvidé de decirles que les coloquen igual, ¿no? Que como ustedes la tienen que hacer. Mm, mm, mm. Mira ahí, uno que tape el libro diario. Bueno, y acá faltan las flechas, igual no se copian ni pegan. Bueno, tenemos acá la igualdad contable dinámica, activos, aumentos de activos. Ahora le voy a poner la flecha. Activos, aumentos de activo. Pasivo, ¿qué pongo? Disminuciones Disminución del o pasivo. Disminución. bien. Disminución de pasivo. Ay, me salió. Bien. Egresos, retiros, pasivo al inicio, aumentos de pasivo, disminuciones de activo, patrimonio neto al inicio, ingresos y aportes. Bueno, ahí está. Bien. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con el dinero en efectivo? El dinero en efectivo, si ustedes tienen ahí en el enunciado, efectivo 500.000, el dinero en efectivo es un activo, ¿sí? ¿De qué rubro? Caja y bancos. Caja y banco. Bueno, es un activo y los activos al inicio, ¿qué nos dice la igualdad contable? Los activos al inicio se debitan. Bueno, entonces voy a colocar número de asiento 1, la fecha, 1 de abril de 2026, y voy a debitar ese activo al inicio que está representado en la cuenta caja, ¿sí? ¿Qué representa la cuenta caja? Decíamos en la clase pasada, bueno, representa el dinero en efectivo que la empresa tiene en la caja y todos aquellos valores de liquidez similar, como por ejemplo un cheque común o un cheque corriente. Entonces, caja es un activo al inicio, débito caja por 500.000. ¿Qué más? Tiene los equipos de computación, esos equipos informáticos. Bueno, los equipos informáticos también son activos, ¿sí? Activo al inicio, por lo tanto también los voy a debitar. La cuenta a utilizar se llama equipos de computación, ¿sí? Equipos de computación, con acento en la U. Equipos de computación, 450.000 pesos. Sí. El inmueble también es un activo al inicio y lo tengo que debitar. Estamos debitando activos al inicio. Bueno, pero ahí tengo que hacer un cálculo porque tengo el valor total de ese inmueble, del local comercial. Y me dice, bueno, el 70% del valor corresponde a edificio y el 30% a terreno. Entonces, de esos 11.500.000, tenemos que calcular el 70% y el 30%. ¿Sí? Bueno, entonces, de edificio, vayan comprobando ustedes los valores. Sí, profesidad. Bien, ¿sí? El 70%. Vamos a utilizar la cuenta edificios, 8.050.000 pesos. La otra cuenta es terrenos, 3.450.000. ¿Sí?
Tanto equipos de computación, edificios y terreno forman parte de un mismo rubro. ¿Qué rubro? ¿Qué rubro No, ahí? profe. Respondió. Bien, Franco y Nicolás. Bienes de uso, ¿sí? Mónica. Ahora, el otro activo al inicio son las mercaderías. Mercaderías adquiridas al monotributista por 290.000. Bueno, las mercaderías, es decir, todos aquellos bienes que la empresa compra para revender, las mercaderías, también es un activo. En este caso es un activo al inicio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debitar. Por eso lo escribo en el debe. ¿No? 290.000 pesos. Bueno, ese es todo el aporte que realizó. En este caso no hay pasivos relacionados con estos activos. Entonces, todo lo que él aportó forma parte del patrimonio neto al inicio. ¿No? El patrimonio neto al inicio es igual al capital. ¿Sí? ¿Qué es el capital? Decíamos, bueno, el capital es el valor monetario de los aportes realizados. Entonces, capital, buscamos a ver, acá en la igualdad contable dinámica, es el patrimonio neto al inicio, ¿sí? El patrimonio neto al inicio se acredita. Entonces, por eso acreditamos la cuenta capital, ¿sí? A capital y está en el haber. La suma de todos los activos. 12.740.000 pesos. ¿Sí? ¿De qué rubro es la cuenta capital? Aporte de los propietarios. Aportes de los propietarios. ¿Sí? Bien. Todas las registraciones que hacemos, vayan pensando ustedes de qué rubro son. ¿Sí? O cómo se clasifica esa cuenta. Bien, ese es el asiento número 1. ¿Sí? Inicio de la vida de la empresa, variación patrimonial especial de inicio. ¿Alguna duda ahí? Mm, por ahora no. Bueno, vamos al asiento 2, que seguimos todavía en el 1 de abril, donde el enunciado nos decía, bueno, que se inscribe. ¿Sí? Se inscribe en el arca. Que el práctico dice AFIP, ¿no? Sí, Están todavía tan marcados con AFIP. Bueno, en arca, ustedes pongan ahí arca, em, como responsable del monotributo nos decía y paga el monotributo unificado, ¿sí? Que es el importe de monotributo y el impuesto de los ingresos brutos. ¿Sí? Se pagan una misma cuota. Y lo abona en efectivo. Bueno, el caso del monotributo, ¿qué va a representar para la empresa? Y bueno, representa una pérdida, ¿sí? Es un resultado negativo. Bueno, ¿cuál es la documentación respaldatoria en primer lugar? La constancia de inscripción en la FIP, que en realidad es ARCA, pongamos constancia de inscripción de ARCA, y la constancia del pago de monotributo. Ahí tienen que sumar los dos importes, monotributo más impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Porque se paga todo junto, 53.079 pesos. ¿Sí? ¿Anotaron la documentación? sí, profe. Vayan anotando, ¿no? No van a sacar foto o van a grabar y después no pasa nada, ¿no? Vayan haciendo a mano. Y lo bueno es que pueden ir haciendo a mano, ¿sí? Y después lo tienen que pasar otra vez. Entonces ya lo van a hacer 2 veces. Bueno, entonces documentación respaldatoria, constancia de inscripción de ARCA y la constancia de pago en monotributo.
La constancia de pago monotributo por 53.079, que incluye monotributo e impuesto a los ingresos brutos. ¿Cuál es la variación patrimonial que se produce? Bueno, y de ahí la están viendo ustedes. Variación patrimonial modificativa simple negativa, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué disminuye el activo? Eso me tienen que responder ustedes. Porque son gastos las otras las cuentas que están en el debe. A ver, no disminuye el activo porque son gastos. Ah, ¿Por qué no, perdón, disminuye la porque actividad de estamos esto? pagando con nuestro dinero. Bien, porque pagamos en efectivo, ¿sí? Disminuye el activo porque pagamos en efectivo. Pasivo constante, ahí le agregan la rayita al pasivo, ¿sí? De que permanece constante. Y el patrimonio neto disminuye. ¿Por qué? Ahora sí, Por los egresos realizados en las pérdidas. por las pérdidas, ¿sí? Por estos egresos, resultados negativos, que es tanto el monotributo, ¿sí? Como el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, por eso disminuye, ¿sí? Son resultados negativos que producen o que provocan una disminución del patrimonio neto, ¿sí? Bien, entonces por eso es una variación patrimonial modificativa simple, negativa. Y es simple porque fíjense en acá, se produce solamente una disminución en el activo, ¿sí? Porque no hay movimiento en el pasivo, solamente en el activo, y ese movimiento repercute directamente en el patrimonio neto y disminuye, ¿no? Esa es una simple. Entonces, el 1 de abril, ¿qué vamos a debitar? Decimos, bueno, se trata de resultados negativos, se trata de egresos. Me fijo en la igualdad contable dinámica. ¿Qué tengo que hacer con los egresos o resultados negativos? Los debito, ¿sí? Los tengo que debitar. Entonces, una cuenta va a ser monotributo con los 36.679 pesos. Y la otra cuenta, resultado negativo, se llama impuesto sobre los ingresos brutos por 16.400. ¿Sí? Ambas cuentas son cuentas de resultado negativo o egresos, ¿sí? Por eso se debitan. Y como contrapartida, le decíamos, bueno, el método de la partida doble siempre hay como mínimo dos movimientos. La contrapartida es la cuenta caja, ¿sí? La cuenta caja acá es un activo que disminuye. Entonces, ¿qué me dice la igualdad contable dinámica? ¿Qué tengo que hacer con los activos que disminuyen? Se acreditan, ¿sí? Se acreditan, entonces tengo que acreditar la cuenta caja. A caja en el haber 53.079 pesos. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Yo por ahora nada, profe. Bueno, y ahí tienen dos cuentas nuevas. No me acuerdo si está en el plan de cuentas. La cuenta monotributo y la cuenta impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Está o no? No, no sale, profe. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Agregar en el plan de cuentas, en la parte de egresos, ¿sí? Y vayan agregando, tienen que ir completando el plan de cuentas. Continuemos. Después del punto 2 es el día 3 de abril. El 3 de abril abre una cuenta corriente en el Banco Macro S.A. y deposita 100.000 pesos en efectivo. Es decir, saca los 100.000 pesos de efectivo de la empresa, los lleva al banco y en el banco dice, bueno, necesito abrir una cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria le va a permitir emitir cheques, hacer transferencias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la documentación respaldatoria? En este caso, una boleta de depósito o nota de crédito bancaria, ¿sí? Por 100.000 pesos.
Acá le falta el acento. Boleta de depósito, 100.000 pesos. ¿Cuál es la variación patrimonial? Permutativa sectorial del activo. ¿Qué es esto? No me gusta esta variación. Sí. Permutativa sectorial del activo. ¿Por qué? Porque aumenta en banco cuenta corriente y disminuye en caja, pero sigue siendo por el mismo valor y en el sería el cambio, sería en el rubro directamente, ¿no? Ujú. Entonces acá, aumenta el activo y aumenta aumenta el activo y disminuye el activo por el mismo valor, por los 100.000 pesos, y el pasivo y el patrimonio neto permanecen constantes, ¿sí? Aumenta el activo, ¿por qué? Porque ahora la empresa tiene una cuenta corriente, ¿sí? Tiene una cuenta corriente bancaria por 100.000 pesos. Y a su vez disminuye el activo porque la empresa ya no tiene 100.000 pesos en efectivo, ¿sí? Lo sacó de caja de empresa y lo llevó al banco. Pero es una permutativa, como decía el compañero, y es más, es una permutativa dentro de un mismo rubro, que es el rubro caja y bancos, ¿sí? Variación patrimonial, permutativa sectorial del activo. Bueno, asiento número 3, fecha 3 de abril de 2026. Entonces tenemos que registrar aumento de activo y disminución de activo. ¿Qué hacemos con los aumentos de activos? ¿Se debitan o se acreditan? ¿Qué dice la igualdad contable dinámica? Los aumentos del activo se debitan y las disminuciones se acreditan. Bien. Entonces acá el activo que aumenta lo tengo que debitar, ¿sí? Ese activo que aumenta está representado en la cuenta banco, macro, en este caso, cuenta corriente, ¿sí? Entonces acá tenemos el activo que aumenta es la corriente, ¿sí? Se debita. Entonces los aumentos de activos se debitan. Las disminuciones de activos se acreditan. Entonces, ¿cuál es el activo que disminuye? Caja. Caja, 100.000 pesos. ¿Sí? Después un buen ejercicio cuando tengan que repasar, ¿sí? Es leer los asientos. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Leemos el enunciado, ¿sí? Y después, bueno, identificamos la documentación, la variación y hacemos el asiento. Ya después que ustedes practiquen esto como forma de repaso y de estudiar, es bueno que entonces, por ejemplo, bueno, banco, macro, cuenta corriente a caja, ¿de qué se trata esta operación? ¿Sí? O las anteriores, o cualquiera. Hacer ese ejercicio al revés. ¿No? Bien. Sigamos. Si no hay dudas ahí, sigamos con el punto 3. El 4 de abril paga en efectivo 12.000 pesos a la librería monotributista por 2 resmas de hojas A4. Es decir, ¿qué está comprando? ¿Sí? Compra 2 resmas de hojas A4 a un monotributista y paga en efectivo. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? Si es una compra a otro monotributista, la factura tipo C. ¿Sí? La factura tipo C. ¿Por qué? Y bueno, porque es un monotributista que le está comprando a otro monotributista. ¿Sí? Entonces, los monotributistas que emiten para todos comprobantes tipo C. Además, dice ahí que pagan efectivo. Entonces, si pagan efectivo, ¿qué vamos a pedir? Un recibo.
Tenemos entonces también un recibo por 12.000 pesos. La variación patrimonial, como ustedes están viendo ahí, de variación patrimonial modificativa simple negativa. Y tenemos una disminución de activo pasivo constante y una disminución de patrimonio neto. A ver, quiero que alguno de ustedes me explique por qué disminuye el activo y por qué disminuye el patrimonio neto. A ver, ¿quién se anima? El activo disminuye por la cuenta caja y el patrimonio disminuye por el resultado negativo que representa la resma de hoja, porque sería papelería y útiles. Perfecto. ¿Sí? Es así. Muy bien. Disminuye, entonces el activo, a ver, quiero leerlo. Bien, el activo. El activo disminuye por el ingreso de dinero, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, así como dicen los compañeros, el activo disminuye porque hay una salida de dinero en efectivo. ¿Sí? Disminuye el dinero que tiene en la caja. Pasivo constante y el patrimonio neto disminuye por un resultado negativo, ¿sí? Que es ese gasto en las resmas. Bien. Bueno, por eso es una variación patrimonial modificativa simple negativa. Disminuye el activo y disminuye el patrimonio neto. Están copiando las variaciones, ¿no? Bueno, Sí, profe. entonces acá tenemos resultado negativo y tenemos un activo. Bueno, me fijo en la igualdad contable dinámica que tengo que hacer con las disminuciones de activo. ¿Se debitan o se acreditan? Se acreditan. Se acreditan, ¿sí? Entonces ahí ya sé que cuando registre voy a tener que escribir a caja. Y acá el patrimonio neto disminuye por un resultado negativo, un egreso. ¿Qué pasa con los egresos? ¿Se debitan o se acreditan? Se debitan. Se debitan, ¿sí? Y es un principio de la partida doble, dice las pérdidas se debitan. Bueno, entonces ya sé que tengo un movimiento al debe y un movimiento a la vez. Entonces acá está. Asiento número 4, día 4 de abril de 2026. Debito el egreso, debito el resultado negativo. La cuenta a utilizar se llama papelería y útiles de oficina. ¿Sí? 12.000. Y acreditamos la cuenta caja. 12.000. Entonces ahí recuerden, las disminuciones de activo se acreditan. Las pérdidas se debitan. Entonces, si ustedes tienen en cuenta eso, para registrar no van a hacer una registración al revés. ¿Sí? Bien. Continuemos. Punto 4. El punto 4 les dice lo siguiente. Como hay un ejercicio anterior que no tiene fecha. ¿El punto 4? ¿Cuál decimos el punto 4? ¿El punto 4 decís que no tiene fecha? Ujú. Pero le pongamos la fecha. A ver. Compra mercadería de reventa, otro monotributista. A ver, y veamos la fecha que tiene acá en la solución. Es esa. Hicimos el 4 de abril.
Nos saltamos un punto, profe. Recién me di cuenta. ¿Cuál nos saltamos? Acá, profe, en el enunciado dice el cuatro de abril paga en efectivo 12.000 pesos en la Sí. librería. Ese es el que hicimos recién. Y después Sí. dice otro que dice compra mercadería de reventa a otro monotributista por 35.000 pesos pagando de contado en efectivo. Bueno, ese lo tienen que borrar, ¿sí? El que no tiene fecha, lo tienen que borrar. Después el que sigue es el 6 de abril que compra las estanterías, que ese es el que está acá. Bueno, ese, el punto 4, lo borran. Donde el que no tiene fecha, que compra mercadería a otro, bueno, ese lo borran, ¿sí? Ese lo borran. Entonces ahí el punto 4, en el enunciado, donde dice compra mercadería de reventa a otro monotributista por 35.000, paga de contado efectivo, lo borran, ¿sí? Este no iba. Bueno, entonces ahora vamos al 6 de abril. Ese sí, ¿sí? El 6 de abril compra a un responsable inscripto estanterías y vitrinas para la exhibición de los productos por un total de 73.000 pesos. La compra se realiza a plazo en cuenta corriente. Ahí, antes que continuemos, quiero que repasemos, ¿sí? En este caso, es una compra. Las compras, ¿cómo pueden ser las compras? ¿Sí? ¿Qué tipo de compras? Compras de contado, ¿sí? Y compras financiadas o a plazo. ¿Bien? Entonces tenemos compras de contado, a ver si puedo abrir acá. Porque nos vaya quedando un esquema de los tipos de compras, ¿sí? Vamos haciendo un poco de teoría también. Bueno, entonces tenemos, bueno, repasemos los tipos de compras. Tenemos compras de contado. Las compras de contado, que son aquellas compras que se cancelan en ese momento, en el momento de la compra, ¿sí? Y las compras de contados, ¿cómo pueden ser? ¿De qué forma? Con Efectivo, cheque, con efectivo. con Y, cheque Con y común, valores similares. con transferencia bancaria o entre billeteras virtuales, transferencia. Efectivo, cheque común, transferencia bancaria. ¿Sí? Y las que no son de contado son las compras financiadas. ¿Cuáles son las compras financiadas? Y bueno, son aquellas compras que la empresa no cancela en ese mismo momento, sino que lo va a hacer con posterioridad. ¿Sí? Por eso también se llaman compras financiadas o a plazo. ¿Sí? Compras financiadas o a plazo. Las compras financiadas pueden ser documentadas, sin documentar, ¿sí? Y documentadas, aquí quiero hacer esto más grande. El que hizo la línea roja no la puede borrar. No, no sé si. Bueno, las documentadas
¿Documentadas a través de qué documento? ¿Sí? ¿Qué documento? Cheque de pago diferido, pues, Bien, o no entra ahí. con cheques de pago, Pagaré. pago diferido o documentado con un pagaré. Y sin documentar están las compras que se llaman Cuenta en corriente. cuenta corriente. ¿Sí? Bien, acá también agreguemos en las financiadas, ¿sí? Documentadas, sin documentar y con tarjeta de crédito. Y allá arriba me falta también una, con tarjeta de crédito. ¿Sí? Con tarjeta de crédito es financiada. Y acá nos falta tarjeta de débito. Tarjeta de débito también es de contado, ¿sí? Entonces ahí nos quedó el gráfico. A ver, espera que me tapa todo esto. ¿Sí? Eso para repasar los tipos de compra y tipo de venta es similar. Entonces, profe, ¿Sí? no sé si estoy mal, pero en este punto, en lugar de ser a banco más que cuenta corriente, sería a proveedores, ¿En porque cuál? dice a plazo, porque compra a plazo. Sí. Ahora lo vemos, para un ratito. Estoy buscando las llaves. Acá, insertar ilustraciones. Sí. Bueno, ustedes lo tienen que tener así también, ¿no? Esto les sirve en unidad 9, en la unidad 10, que es la última. En los finales les preguntamos estas cosas. Bueno, acá me quedó feo, pero no importa. Ahí. Esta. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces repasamos acá los tipos de compras, volvamos al trabajo práctico. El trabajo práctico nos dice, que se me ocurrió todo. Ahí está. Compra, el 6 de abril compra a un responsable inscripto. Vayan pensando en la documentación, por qué, estanterías y vitrinas para la exhibición de los productos por un total de 73.000 pesos. La compra se realiza a plazo en cuenta corriente. Sí, es en cuenta corriente. Bueno, entonces ahí, y acá está mal, no, está bien. No, está mal. Bueno, veamos la documentación primero. La Tenemos fac- una Disculpe, profe, factura, sí, la letra de la factura no está mal, tendría que ser C. no, No, porque ahí le compra y el responsable inscripto le emite ese tipo de factura. bien, ¿sí? Ah, bien. Fíjate ahí estamos comprando a un responsable inscripto, ¿sí? Dice 6 de abril, compra a un responsable inscripto. Entonces, el responsable inscripto le vende a un monotributista, ¿sí? ¿Qué factura le emite? Factura tipo A. Pero yo soy monotributista, ¿no? Sí, A ver, estamos comprando a un monotributista. Entonces ahí repasemos. Cuando el responsable inscripto, ¿sí? Responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto o a un monotributista, emite comprobantes tipo A.
¿sí? Y el responsable inscripto, cuando le vende a un consumidor final o a un exento, le emite tipo B. Bien. Los, Gracias. los monotributistas emiten tipo C para todos. En este caso tenemos nosotros, digamos, la empresa es un monotributista que le compra a un responsable inscripto, ¿sí? Entonces, ese responsable inscripto me emite una factura tipo A. Tenemos esa factura A, el valor es 73.000 pesos, ¿sí? Y el enunciado le dice por un total de 73.000 pesos. Bueno, es el total de la factura. Ahora, sabemos que la factura A discrimina el IVA, que quiere decir que me muestra por separado cuánto es el precio sin IVA y cuánto es el IVA. El precio sin IVA es el precio neto grabado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para llevar un valor total al precio neto grabado? ¿Qué tenemos que hacer? Profe, ¿Sí? Divide por 1.21. Dividir en 1.21, ¿sí? 73.000 dividido 1,21 les da 60.330,58. A ese valor le calculamos el IVA del 21%, ¿sí? Y les da los 12.669,42 centavos. Total 73.000. Acá dice que es en cuenta corriente. Así que vamos a cambiar acá la solución, porque si no tendremos que cambiar el enunciado. Bien. Si es en cuenta corriente, no tengo más que la factura. Y ahí en condiciones de venta, ¿qué va a decir? Condición de venta, cuenta corriente. Bien. La variación patrimonial. Bueno, la variación patrimonial acá también cambia. ¿Qué voy a tener? aumento del Intersectorial. activo, Voy a tener un aumento de activo, ¿sí? y y un aumento del pasivo. Y un aumento del Aumento del pasivo. pasivo. A ver si puedo cambiar el sentido de la flecha. Tengo un aumento de pasivo. Ah, un aumento de activo y un aumento de pasivo. Ahí está. ¿Sí? Aumenta el activo, ¿por qué? A ver. Aumentan los Por la bienes de compra uso, del bien de uso. Bien, por la compra del bien de uso. Y aumenta el pasivo porque pagamos Por la cuenta deuda del corriente. proveedor. porque aumenta, ¿sí? Una deuda en cuenta corriente. Patrimonio neto, constante. Constante. Variación patrimonial, permutativa, intersectorial. Intersectorial. Variación patrimonial, permutativa, intersectorial. ¿Sí? Bueno, cuando vamos a registrar, entonces tengo que registrar un aumento de activo, ¿sí? Y un aumento de pasivo. Los aumentos de activo los registro en el debe o en el haber. En el debe. En el debe. En el debe, ¿sí? Y los aumentos de pasivo En el haber. en el En el haber. haber. Bien. Bueno, entonces ya sé que tengo que registrar. El aumento de activo en el debe, 6 de abril de 2026, asiento número 5, amoblamiento salón de ventas. ¿Sí? Porque esa es la cuenta que tiene en el plan de cuentas. ¿La vieron? Si no, podemos utilizar muebles y útiles. ¿Sí? Ahora, ¿qué cuenta voy a acreditar? Proveedores. Proveedores. Y coloquemos proveedores de bienes de uso. ¿Sí? Y proveedores solo, la cuenta solitas y proveedores para los de bienes de cambio. ¿Sí? Se pongamos A, proveedores de bienes de uso. Bueno,
a proveedores de bienes de uso. ¿Por cuánto? Por 73.000. ¿Sí? A proveedores de bienes de uso. Amoblamiento salón de ventas es el activo que aumenta del rubro bienes de uso. Y proveedores de bienes de uso es el pasivo que aumenta, por eso lo acreditamos, del rubro. Deudas con proveedores de bienes y servicios. Proveedores de bienes y servicios. ¿Sí? Sí. El rubro se llama proveedores de bienes y servicios. Bien. ¿Alguna duda ahí? ¿Por qué no registramos el IVA? Porque somos monotributistas. Porque somos monotributistas, ¿sí? Y no nos tomamos los IVA. ¿Sí? No trabajamos con IVA directamente, registramos los valores totales. Porque no nos corresponde a nuestra categoría. Perfecto. Bien. Profe, si Sí. nosotros somos tributistas, el responsable inscripto no nos emite una factura B, No. A siempre. Emite A, ¿sí? Ah, no. Bueno, disculpen, estoy leyendo unos mensajes de la cátedra. Por ahí tengo que avisarles algo. Bueno. Bien. Ahora voy a leer los mensajes. Porque es monotributista, muy bien. ¿Se puede poner muebles y útiles? Sí, Norma, no hay problema. ¿Podría volver a hacer ver el Word? Sí. Más tarde dan teoría, ¿no? Sí. A la tarde tienen teoría, hoy jueves, de 5 a 7. Sí, nada más que no voy a ir, va a ir la contadora Ortiz. Y van a ver la unidad de registros contables. ¿Sí? Libro diario, libro mayor, etc. Les muestro de nuevo el resumen. ¿Qué pasa acá? Profe, a mí se lío con las letras de los comprobantes. Esto sí lo vimos en la clase de teoría anterior, ¿sí? Vimos los tipos de comprobantes. Y también lo repasamos cuando vimos los prácticos anteriores, ¿sí? Y está en las filminas el responsable inscripto, ¿sí? Años antes era de otra forma. Bien, capaz que por ahí lo que se confunden es porque cursaron hace varios años. Pero actualmente, y hace, ¿cuánto será? 2 años, 3 años, el responsable inscripto que le vende a otro responsable inscripto o a un monotributista emite comprobante tipo A, ¿sí? Y el responsable inscripto emite tipo B para los consumidores finales y para los exentos. Estoy hablando de responsable inscripto, ¿sí? Entonces, el responsable inscripto emite comprobantes tipo A para
los otros responsables inscriptos y para los monotributistas, y emite el responsable inscripto comprobantes tipo B para los exentos y los consumidores finales. Y los monotributistas emiten tipo C para todos. No, ya no existe. Es el peor, todavía hace años que no existe el responsable no inscripto. ¿Sí? No, eso hace muchísimos años que ya no existe. Eso porque no van, tienen que ir a la teoría, vean los PowerPoint, ¿sí? Esto sí, sí lo vimos y ya desde el año pasado, desde el anteaño pasado, el tema de los comprobantes A para los responsables inscriptos es así, ¿sí? Responsable inscripto emite tipo A para otro responsable inscripto y para los monotributistas. No existen responsables no inscriptos, ¿sí? Bueno. Ujú. ¿Listo? Sigamos. A ver. Entonces vimos el 6 de abril. El 8 de abril realiza una venta a un monotributista por 15.000 pesos que se cobra en efectivo. El costo de la mercadería vendida es de 8.700. Bueno, la primera venta, ¿sí? La empresa monotributista vende a otro monotributista por 15.000 pesos. Recibe dinero en efectivo. ¿Y cuánto le costó esa mercadería que está entregando al cliente? 8.700 pesos. Bueno, registremos entonces la venta. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Y bueno, la documentación respaldatoria, si es una venta, es una factura tipo C. Porque el monotributista a todos, no importa la condición frente al IVA, a todos emite facturas tipo C. Entonces, el comprobante por la venta es la factura tipo C por 15.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo cobra? Cobra en efectivo. Entonces, el cliente que nos va a pedir un recibo. Entonces tenemos la factura C y el recibo X por 15.000 pesos. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Perdón, ¿cuál es la variación patrimonial de la venta? Y bueno, tengo una variación patrimonial modificativa simple positiva. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el activo? El aumento de activo es por la caja y el aumento del patrimonio neto es por el resultado positivo de la venta. Bien, ¿sí? Aumenta el activo porque recibe dinero en efectivo, ¿sí? Aumenta el dinero disponible en la caja de la empresa y aumenta el patrimonio neto porque se produce un resultado positivo que es la venta. Variación patrimonial modificativa simple positiva. Aumenta el activo, aumenta el patrimonio neto. Simple, ¿sí? Entonces registramos esa parte que es la venta. 8 de abril de 2026. Tenemos un activo que aumenta, ¿sí? Los activos que aumentan, ¿qué me dice la igualdad contable dinámica? Los activos que aumentan se debitan, ¿sí? Los ingresos o resultados positivos se acreditan. Bueno, entonces el activo que aumenta es caja por 15.000, se debita, y los resultados positivos o ingresos se acreditan. Acredito ventas. Por otro lado, cuando tenemos una venta, tenemos dos partes. La venta propiamente dicha y la salida de esa mercadería a su costo. Bueno, acá
yo voy a borrar papeles de trabajo y vamos a colocar ficha de stock. La ficha de stock, ¿sí? Se va cargando las salidas de las mercaderías, ¿sí? Marcos Gómez está haciendo las rayas rojas. Bueno, eh, ficha de stock donde se va a ir descargando la mercadería. Vamos a ir restando, ¿sí? Se da salida de la mercadería. Porque se la tengo que entregar, ¿sí? Entonces, disminuyo el activo porque entrego la mercadería, tengo menos mercadería. Y el patrimonio neto disminuye porque el costo de esa mercadería que vendo constituye un resultado negativo. Entonces, por eso la variación es modificativa simple negativa, ¿sí? Disminuye el activo, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto disminuye a causa de un egreso o resultado negativo, que en este caso es el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Es lo que me costó esa mercadería que estoy entregando al cliente. Entonces, ¿qué marqué? Una disminución de activo y un egreso. Los egresos o pérdidas se debitan. Entonces, tengo que debitar esa cuenta de resultado negativo que se llama costo de la mercadería vendida. Y tengo que acreditar el activo que disminuye. ¿Sí? Esto que marqué acá, el activo que disminuye, es mercaderías. Si mercaderías disminuye si la acredito. A mercaderías 8.700. ¿Sí? Esa es la venta. Entonces, cuando tenemos ventas, hacemos un asiento para las ventas propiamente dicha y la otra para la salida de la mercadería a su costo. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? No, profe, no de mi parte. Bueno, Profe, tengo una duda sí. de por qué se registra de esa manera, o sea, como que me confundo un poco, o sea, es simple de entender, pero no lo termino captando. ¿Por qué realizamos, digamos, por qué ponemos costo de mercadería vendida, mercadería de esa manera? ¿Por qué hacemos ese asiento? Claro, 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 o sea, ¿por qué, por qué por qué la mercadería se acredita en este caso? Eso, o sea, Mercadería se acredita porque disminuye, ¿sí? Es la mercadería que vos le estás entregando al cliente. Vos tenés toda la mercadería ahí en la empresa, ¿sí? Tenés un estante. Y vos realizás la venta, entonces, ¿qué pasa? El cliente te entrega los 15.000 pesos. Entonces, vos recibís los 15.000 pesos y registras tu ganancia de 15.000 por la venta, ¿sí? Pero además, está bien, yo hice la venta, pero yo ya no tengo esa mercadería en el estante, porque yo se la estoy entregando. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir, ¿sí? Lo que yo tengo registrado en mercaderías. ¿Me entendés? Yo esa mercadería que tenía en la empresa ya no la tengo, porque es la mercadería que le estoy entregando al cliente. Entonces, por eso tengo que acreditar mercaderías. Porque disminuye mercaderías porque esa mercadería que yo tenía para la venta ya no la tengo. ¿Bien? Pero al salir la mercadería, bueno, tengo que registrar a cuánto la compré, cuál ha sido el costo de lo que a mí, cuánto me costó esa mercadería que estoy entregando. Dice, bueno, 8.700. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, si es tu negocio, ¿sí? Y vos registras esta venta, ¿cuánto ganaste en realidad? ¿Cuál ha sido tu ganancia neta, digamos? O a todos les pregunto. Le resto lo de ventas menos el Claro, costo de sería lo la que vendieron. diferencia entre la venta y el costo de mercadería vendida.
pensando Ajá, de esta diferencia. claro. Los 15.000, ¿sí? Que es mi ganancia por la venta, bueno, pero esa mercadería que yo estoy entregando me costó algo, ¿sí? Bueno, entonces le resto y esa es mi ganancia neta, ¿sí? Por esa operación de venta. Porque si no, si yo registraría solamente este primer asiento, digo, tengo una ganancia de 15.000 y me pagaron en efectivo. Y, y no voy a estar registrando, o sea, no voy a registrar la salida de la mercadería, ¿sí? Ni lo que me costó. Entonces, por eso tengo que hacer ese segundo asiento que es el del costo de la mercadería vendida. ¿Mm? Lo que hago ahí es decir, bueno, esta mercadería ya no la tengo. Tenía 1.000.000 de pesos en mercadería, ahora estoy vendiendo una parte de esa mercadería que me costó 8.700 pesos, ¿sí? Porque si yo no registro eso, en la contabilidad voy a seguir teniendo mercadería, por ejemplo, por 1.000.000 de pesos y no la tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo menos, porque la vendí, ¿sí? ¿Me entendés? Más o menos, no me acuerdo quién me preguntó. Sí, 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 entendí ¿Por qué tenemos que perfectamente. Ahora hacer sí, este asiento? ¿Sí? claro. Ahí tengo, o sea, Muchas la vendí y bueno, esa mercadería la tengo que sacar de la empresa. Porque la realidad se la estoy entregando al cliente, ya no la tengo. Disminuye mercaderías. Y bueno, y tengo que reflejar cuánto me costó esa mercadería para después comparar y decir, bueno, cuál ha sido mi ganancia en realidad. ¿Sí? ¿Me sí, entienden, profe. chicos? Sí, Sí, Bueno, sí. profe. bueno. Mm, ¿Qué más dice acá? Estoy viéndolo en el chat. Diego dice, cuando es una devolución de mercadería también se hace el asiento del costo, sí. Con una devolución también, ¿sí? ¿Por qué? Cuando es una devolución tengo que ver acá, de las dos partes. Si me devuelven toda la venta, bueno, quiere decir que tengo que disminuir lo que yo registré como ventas, ¿sí? Y además, si es una devolución, ¿qué pasa con la mercadería? Vuelve a ingresar. Entonces, cuando es una devolución de ventas, también tengo dos asientos. Y creo que ya después tenemos una devolución. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen acá? ¿Ninguna? Perdón, profe, no escuché. ¿Qué había dicho? ¿Tienen otra duda? Ah, Lo que no, no, dije es que profe. cuando hay una devolución de ventas, también tenemos estas dos partes, ¿sí? Porque cuando hay una devolución de ventas, ¿qué tengo que hacer? Disminuir lo que yo registré como un ingreso. Acá estoy diciendo, bueno, gané 15.000 por una venta. Y si me devuelven, tengo que decir, bueno, no gané 15.000 y tengo que hacer otro asiento. Y además, si me devuelven la mercadería, ¿qué pasa con esa mercadería? Vuelve a ingresar a la empresa, ¿sí? Entonces, tengo que debitar. No, todavía no mandé. Enseguida voy a mandar, voy a colocar en el chat una sola vez, chicos, así que estén atentos, el link de asistencia. Colocan el apellido primero, porque ahí dice apellido, después colocan el nombre y la libreta universitaria, ¿sí? No filminas, Andrea, ¿sí? En los Power, eso lo van a ver, o sea, las letras, los comprobantes en el Power. Además, yo les dije, cuando vimos el trabajo 3 y el 4, tienen ustedes un anexo, ¿sí? Un anexo sobre facturación, ¿sí? Así que también lean ese anexo, que ese anexo está, eh,
actualizado. Por ejemplo, hasta el año pasado existía la factura tipo M. Bueno, ahora no existe la factura tipo M. ¿Mm? Entonces sí, lo que tienen que ir haciendo es viendo los PowerPoint, tienen que ir a la teoría, ¿sí? Y lo que vemos acá. Bien. Continuemos. Esta era la venta. Bueno, esa es la primera venta. Vamos al 10 de abril. El 10 de abril realiza otra venta. Vende a un responsable inscripto mercaderías por 24.200. Recibe un cheque de pago diferido a 30 días del Banco Galicia. El costo de la mercadería vendida es 18.700 pesos. La mercadería es enviada al domicilio del cliente, quien se hace cargo del flete. O sea, la empresa no, el cliente. Bueno, entonces la documentación respaldatoria de esta venta a un responsable inscripto, ¿cuál va a ser? Una factura, ¿sí? Factura C. Una factura C, porque el monotributista emite factura C para todos. Bueno, una factura C por los 24.200 pesos. Recibe un cheque de pago diferido por esa cantidad a 30 días, no le cobra intereses, ¿sí? Y también entonces emitimos un recibo por los 24.200 pesos y como enviamos la mercadería al domicilio del comprador, emitimos un remito. Los remitos son todos ERE, ¿sí? Lo emite el monotributista o lo emite un responsable inscripto. Los remitos son tipo ERE. ¿Existen remitos tipo X? Sí. Es en el caso de remitos internos, es decir, remitos dentro de la organización o dentro de la empresa. Por ejemplo, esto generalmente es en empresas grandes. Tienen el depósito en un lugar y el lugar de venta en otro. Entonces la mercadería se va a desplazar de un lugar a otro, del depósito al salón de ventas. Y por ejemplo, bueno, se tiene que emitir un remito interno, que es un remito tipo X. Pero cuando es para terceros, todos emiten remitos tipo R. Entonces, por eso tenemos factura C por la venta, recibimos un cheque de pago diferido, se emite un recibo y también el remito porque la mercadería va a viajar hacia el domicilio del comprador. Entonces tiene que ir acompañada con el remito. La variación patrimonial nos dice acá que es una modificativa simple, positiva, y nos marca un aumento de activo, pasivo constante y un aumento del patrimonio neto. A ver, ¿quién me explica por qué aumenta el activo? Por el incremento del cheque pago diferido que aumenta en el rubro es el de cuentas por cobrar a clientes en moneda, creo que era. Y ¿Sí? bueno, por eso aumenta, digamos. Por el Bien, por eso documento más aumenta que el nada, activo. porque Bien, aumenta el activo porque recibimos un cheque de pago diferido, es decir, aumenta el activo porque se genera un derecho de cobranza originado en una venta, ¿sí? Un cliente. Y como dice el compañero, pertenece al rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda. Y aumenta el patrimonio neto por Las ventas, por el la resultado venta, positivo. ¿sí? Por un resultado positivo que es la venta. Aumenta el patrimonio, aumenta el activo, aumenta el patrimonio neto, modificativa simple positiva. Bueno, los aumentos de activo sabemos que se debitan, ¿sí? La igualdad contable dinámica nos dice, bueno, los aumentos de activos se debitan. Los ingresos se acreditan. Bueno, entonces,
fecha 10 de abril, debitamos el activo que aumenta. El activo que aumenta vamos a utilizar la cuenta que se llama cheque de pago diferido a cobrar por los 24.200 pesos, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice el cheque y el recibo. Y acreditamos el ingreso o la ganancia, ¿sí?, a ventas, 24.200 pesos. ¿Sí? Bueno, como dice el compañero, cheque de pago diferido a cobrar es del rubro cuentas por cobrar a clientes en monedas, en este caso porque está originado en una venta a un cliente. ¿Qué representa cheque de pago diferido a cobrar? Bueno, representa un crédito originado en una venta documentada a través de un cheque de pago diferido. Eso representa, ¿sí? ¿Cuándo se debita? Y bueno, la estamos debitando ahora. ¿Cuándo? Y bueno, cuando se recibe, ¿sí?, un cheque de pago diferido por una venta. ¿Cuándo será que se acredita cheque de pago diferido? Estoy haciendo un análisis de cuenta. ¿Cuándo se acredita cheque de pago diferido? Cuando ¿Qué le endosamos parece? los cheques a terceros. ¿Cuándo? Cuando endosamos los cheques de terceros. No usamos, sino ¿qué tenemos que hacer? Cuando lo cobramos, Lo cobramos, ¿sí? Entonces, por la cobranza, se acredita por la cobranza del cheque de pago diferido en la fecha de su vencimiento. ¿Sí? Profe, Cuando se llega, cuando se cobra, llegar, sí. Sí, díganme. disculpe, no dije cuando usamos, era cuando endosamos. Puede Ah, ser. bien, yo te escuché cuando usamos. Perdón. También, no, está bien. Cuando lo endosamos, sí. Cuando se endosa el cheque, también. ¿Sí? No, es que cuando se endosa, en realidad ahí vamos a utilizar en ese momento del endoso una cuenta que se llama cheque de pago diferido a cobrar endosado. ¿Sí? Y cuando la persona a la que endosamos nos comunica que fue cobrado, ahí utilizamos otra, ahí recién disminuimos esta cuenta. ¿Sí? Pero no quiero confundirlo ahí porque eso es de básica. ¿Sí? Nos vemos nosotros acá en dos. Entonces, por ahora, cuando disminuye, cuando se cobra, ¿sí? Cuando se cobra el cheque de pago diferido. Bien. Aunque ustedes están medio adelantados. Continuemos. ¿Alguna duda acá? Y después, bueno, está, acá cambiemos. Pongamos la ficha de stock. ¿Sí? Para registrar la salida de la mercadería, entonces disminuye el activo, pasivo constante y patrimonio neto disminuye a causa del resultado negativo, que es lo que me costó la mercadería que estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, de nuevo acá tengo una venta, registro por un lado la venta propiamente dicha con su ganancia y por otro lado registro la salida de la mercadería que le estoy vendiendo al cliente porque ya no la tengo en stock, sale la mercadería, disminuye, ¿sí? Y registro cuánto me costó esa mercadería. ¿Mm? Bueno, a ver, sigamos. Después tenemos el punto del 11 de abril. El 11 de abril dice, el cliente del día 8 devuelve el 50% de lo adquirido. Se acuerda con el mismo que el crédito queda a cuenta de futuras compras. Entonces acá tenemos una devolución, ¿sí?, del cliente del día 8. El cliente del día 8, el enunciado nos decía, realiza una venta a un monotributista por 15.000 pesos que se cobra en efectivo. El costo de la mercadería vendida es 8.700 pesos. ¿Sí? Bueno, ahora viene ese monotributista y nos devuelve la mitad, es decir, 7.500 pesos.
Cuando hay una devolución, yo tengo que fijarme cómo fue la operación original, ¿sí? En este caso, la operación original es la del 8 de abril. Entonces, esa venta, ¿sí? Me fijo, fue en efectivo. Volvamos acá, que es esta, ¿sí? La del 8 de abril, que hicimos caja a venta porque nos pagó en efectivo, entonces ingresó el dinero, registramos la venta, la ganancia, después registramos el cuánto me costó y la salida de la mercadería. Bueno, ahora viene este señor y nos devuelve la mitad. Y no le podemos reponer nuevamente el producto porque no lo tenemos y además no le devolvemos el dinero, sino que dice, bueno, que acordamos que queda como crédito para futuras compras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le comunico o cuál es la documentación que respalda ese crédito para futuras compras? La nota de crédito. ¿Sí? Cuando estudiamos los documentos comerciales la clase pasada, vimos que la nota de crédito, uno de los casos en que se emite una nota de crédito es ante devoluciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos una nota de crédito tipo C por el 50% que nos devuelve, que es 7.500. ¿Y qué pasa acá? Disminuye el activo. No. Esta variación está mal. ¿Qué pasa con la variación patrimonial? A No ver. pasa nada en el activo, el No patrimonio pasa neto nada. sí disminuye y el pasivo aumenta por el anticipo del cliente. Bien. Acá esta flecha está mal. Bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un aumento de pasivo. ¿Sí? ¿Por qué aumenta el pasivo? Porque el cliente nos devuelve el producto y nosotros no le devolvemos el dinero. ¿Sí? No le devolvemos el dinero y le decimos, bueno, esto queda para futuras compras, ¿sí? Como un crédito o como un anticipo. Entonces, cuando me compre de nuevo, se va a descontar esos 7.500, ¿sí? Bueno, ¿cómo le digo eso? A través de una nota de crédito, en este caso tipo C, ¿sí? Entonces, por eso el activo permanece constante, aumenta mi pasivo, porque tengo una deuda con ese cliente. ¿Y esa deuda cuándo va a desaparecer? ¿Cómo se va a extinguir esa deuda? Cuando le entregue mercadería, ¿sí? Cuando me haga una compra. O sea, es un pasivo que no se va a cancelar con dinero en efectivo, sino con mercaderías. Y el patrimonio neto disminuye, y bueno, porque disminuye una venta. Habíamos registrado una venta por 15.000 y ahora me devuelve. Entonces tengo que registrar porque la venta ya no es por 15, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Disminuye el patrimonio neto porque disminuye una ganancia, ¿sí? Si tengo menos ganancias, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Disminuye. Entonces, este es un caso donde el patrimonio neto disminuye no por un resultado negativo, sino porque disminuye un resultado positivo, ¿sí? Bueno, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué rubro pertenece anticipos de clientes? Que lo vimos en la clase pasada. Deudas en especie. Deudas en especie. Muy Deuda en bien. especie. Sí. Así es. Bien, entonces, ¿qué colocamos? 11 de abril. Y fíjense ahí sí, porque si yo digo, bueno, tengo que disminuir un ingreso, los ingresos siempre se acreditan, ¿sí? En general. Bueno, esta es una excepción en que un ingreso se debita para poder disminuir, ¿sí? Entonces tengo que disminuir la cuenta ventas, la debito, ¿sí? Ventas por 7.500. Y aumenta el pasivo. Los aumentos de pasivo se acreditan. Entonces el pasivo que aumenta se llama anticipos de clientes. ¿Sí?
por los 7.500. Y además tengo que ahora ingresar esa mercadería que me están devolviendo. Entonces, ¿qué tengo? La ficha de stock, ficha de stock como documentación respaldatoria, y la variación patrimonial, una modificativa simple positiva. ¿Por qué? Porque aumenta el activo, porque estoy recibiendo esa mercadería que me devuelven, ¿sí? La recibo nuevamente, aumenta el activo, ¿sí? Aumenta mercaderías. Y el patrimonio neto aumenta. ¿Por qué? Y bueno, acá es al revés. Cuando la vendí, registré el costo de la mercadería vendida. Y dije, el costo de la mercadería vendida es 15.000. No era 15.000, era 8.700. 8.700, ¿sí? 8.700. Bueno, la mitad, 4.350, es lo que me está devolviendo. Entonces, ingreso de nuevo esa mercadería a el costo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? El asiento al revés. Mercadería, ¿sí? Y para poder disminuir lo que registré como costo de mercadería vendida cuando hice la venta, ahora tengo que acreditar 4.350, ¿sí? O sea, hago al revés este asiento del costo cuando hay una devolución. Ahora, este asiento, cuando hay una devolución de ventas, puede ser así o puede ser de otra forma. ¿Cuándo podría ser de otra forma? Cuando el cliente no me pagó todavía. Si el cliente no me hubiera pagado, ¿sí? No iba a acreditar anticipos del cliente. ¿Qué hubiera pasado si el cliente, en vez de pagarme, me hubiera, esa venta hubiera sido en cuenta corriente? ¿Sí? Hubiéramos registrado deudores por ventas a ventas. Y ahora que me hace una devolución, ¿cómo hubiera sido el asiento? Ventas a deudores por venta. Ventas a deudores por venta. Entonces, este primer asiento sí cambia, ¿sí? De acuerdo a la forma de pago o la forma de financiación, ¿sí? Bueno, si me pagó y no le devuelvo el dinero, bueno, sí, anticipos de clientes. Pero si no me pagó, tengo que ver cómo fue la financiación. Y ahí va a cambiar la cuenta. Ahora, este asiento, sí, siempre es igual cuando hay una devolución. Mercadería a costo de mercadería. ¿Bien? Profe, Sí. si la venta hubiera sido con documentos, con un pagaré, se Si pueden... hubiera sido con pagaré, vos acá en la venta tendrías documentos a cobrar a ventas, si fue con pagaré, por ejemplo, ¿sí? Documentos a cobrar a ventas. Y entonces acá, ahora que te devuelve, ¿cómo ibas a hacer? Ventas, porque disminuyen la venta, ¿y qué tenés que acreditar? Documentos a cobrar. Ujú. Ah, bien. Documentos a cobrar, ¿sí? Entonces siempre nos tenemos que fijar cómo fue el asiento de la venta, ¿sí? Cuando hay una devolución, me fijo cómo fue el asiento de la venta. O si es una devolución de compra, me fijo cómo fue la compra, ¿sí? Bien. Ahí terminamos de registrar en el libro diario, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Proceder a sumar la columna del debe y la columna del haber, ¿sí? ¿Y qué me dice el principio de la partida doble? Que la suma de los débitos tiene que ser igual a la suma de los créditos, ¿sí? Bueno, antes que continuemos, porque ya casi es hora, le voy a pasar el link para la asistencia de hoy. Están atendiendo, ¿no? Asistencia, por ahí lo que no están atendiendo y escuchan asistencia. A ver, esperen que copie. Hoy es 23 de abril. Voy a colocar la asistencia. Copiar enlace. Copiar.
Ahí está. Controles de lectura. Sí, ya les voy a decir cuándo es el próximo control, porque me estoy acordando que me preguntaron y no sé todavía cuándo es, pero ya apenas sepa les digo. Pero, ojo, porque para poder hacer el recuperatorio tienen que tener la asistencia al día, ¿sí? No pueden tener faltas. Así que eso les quería decir. Entonces, tienen los 3 controles de lectura, solamente van a poder recuperar uno, ¿sí? Uno solo. Para el primer parcial, ya me voy a fijar, porque hay una fecha tentativa, porque todo depende también cómo vamos avanzando con los trabajos prácticos, ¿sí? A ver, denme un segundo. Profe, tengo una duda. Sí. De la documentación respaldatoria del último asiento, Sí. ¿no iría nada? La nota de crédito, sí. Sí, pero luego, el siguiente, cuando La ficha de hacemos stock. ficha de stock. Ok, Sí, ahí gracias. está, fíjate, mira. Ah, sí, sí, vi. ¿Ve? Gracias. Bueno, acá tengo el cronograma tentativo, ¿sí? El primer control fue el 18 de abril. El segundo control sería el sábado 10 de mayo. ¿Sí? Ojo, porque esto puede ir cambiando. ¿Sí? Este es uno que se hace. Este sería el ideal, ¿no? Pero por ahí pasan cosas y uno tiene que cambiar las fechas. No, ese no, me salió. Ahí en el formulario de asistencia sale un círculo que dice opción 1, no. Ese no, solamente tienen que poner primero el apellido, después su nombre y después la libreta, nada más. Entonces el 10 de mayo sería el segundo control y el tercero sería el 24 de mayo. ¿Sí? Después de los controles de lectura vendrían las presentaciones de las carpetas. Y el parcial sería, ¿sí? Esto es tentativo, no vayan a decir la profe dijo que es tal día. O sea, en principio sería más o menos, ¿sí? El sábado 7 de junio. ¿Bien? Esa sería la fecha del parcial. Sería, Profe, disculpe, sí, usted dijo supuestamente 10 de mayo, 24 sí, de mayo, controles de lectura. Y sí. después dijeron 7 de junio, control de lectura. Todos esos días caen un domingo. Ay, Dios. Bueno, tiene que ser entonces el sábado, el día anterior. ¿Sí? El cronograma que nos pasó la profe. A ver. El 10 de mayo. Sí, es domingo. Bueno, póngale el 9 de mayo. Y no, domingo no, chicos. Domingo no. Ni siquiera les habilito el control de lectura. Entonces sería el 9 de mayo, sí, que es sábado. Después sería, no el 24, sería el 23 de mayo. Y el parcial, ya le voy a decir a la profe que puso mal la fecha. Y el parcial sería junio, un 6, pónganle. ¿Sí? Bueno, pues ya les dije, ¿no? Son fechas tentativas. ¿Sí? No está asegurado que sean esas fechas, pero más o menos es lo que nosotros tenemos planificado. ¿Bien? ¿Qué dicen acá? Yo lo marco siempre, jaja. No, lo que pasa es que esa pregunta sale, cuando hacemos un formulario, apenas lo abrimos ya como que sale esa pregunta. Entonces después no la borré y siempre sale para marcar una opción que no existe, digamos. Pero no, ustedes pongan el nombre, el apellido, el nombre y el número de libreta y ya está. Sí, es un solo parcial. Tienen los 3 controles de lectura que tienen que aprobar, ¿sí?
la presentación de la carpeta que tienen que aprobar y el parcial. Y es un solo parcial. ¿Qué temas entran? Ya le vamos a decir, pero es lo que vamos viendo en clase. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas faltas pueden tener como máximo? 3 nada más. La asistencia anterior las marqué igual, no importa. No importa, eso ya marqué. El formulario de asistencia influye en algo si no, no importa eso, chicos. Cuando se presenta la carpeta, después que terminemos los cronogramas de lectura, ¿sí? Ustedes tienen que ir haciendo. Porque si ustedes dejan para hacer la carpeta a última hora, la van a tener incompleta. ¿Por qué? Porque hacen a las apuradas, ¿sí? Hacen a las apuradas, entonces siempre les falta algo. ¿Y qué les voy a marcar yo? Carpeta incompleta, y la carpeta incompleta es como una carpeta no presentada. Vayan haciendo ahora, ¿sí? Si van haciendo de a poco, les va a resultar mejor que si se dejan y prolijan, ¿sí? Que se entienda la letra, por lo menos, como dice Nicolás, que sea prolija, ¿sí? Van haciendo de a poco, porque si no después se les va a juntar todo. Y no solamente esta materia, obviamente tienen otras materias, ¿sí? Yo siempre les digo, les cuento a ustedes, seguramente ya han escuchado, que tuve un profesor en primer año y en la facultad de administración que nos decía, ¿ustedes comen todos los días? Que decíamos, sí, todos comemos todos los días. O no comen todos los días, ¿sí? Y están un mes sin comer y el último día del mes comen todo lo del mes. ¿Se puede hacer eso? No, ¿sí? Y entonces nos decía, bueno, lo mismo es con el estudio. Todos los días tenemos que ir haciendo algo, ¿sí? Porque después en un día, en una semana, no podemos hacer todo lo que no hicimos en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es organizarse bien y, bueno, decir, bueno, de esta hora a esta hora voy a estudiar contabilidad, la otra hora voy a hacer administración, economía, lo que sea. Pero sean organizados, así les va mejor, ¿sí? Bien. Si no apruebas la carpeta, pasas directo al recuperatorio, quedas libre. 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 Si ustedes no tienen carpeta o está incompleta o no, miren que les estoy diciendo desde ya cómo tienen que ir la carpeta, no se les piden todos los trabajos. Entonces, si no presentan el día y el horario que se fija para la presentación, quedan libres. ¿Sí? El año pasado quedaron muchos chicos libres porque no presentaron la carpeta, ¿sí? Y la carpeta es tan importante como el parcial. Así que vayan haciendo las carpetas, si no, quedan libres. Hay recuperatorio de los cuestionarios. Bueno, eso les dije hace rato. Que solamente pueden desaprobar uno, ¿sí? Solamente uno. Y mire que le estamos pidiendo un 4 para aprobar, ¿sí? Y un 4,50 en promedio de todos los cuestionarios que hacen. El año pasado les pedíamos 7. Entonces, estamos pidiendo un 4, ni siquiera la mitad. O sea, van a tener un recuperatorio integral, o sea, de todos los temas, pero pueden recuperar uno solo. O sea, sí o sí tienen que aprobar 2 cuestionarios. Si no, quedan libres. Sí, Ivana, sí me acuerdo, y lo dije hace rato, préstamos y otros pasivos financieros, ¿sí? Ahí va el préstamo hipotecario del inmueble en alquiler, de la propiedad de inversión. ¿Qué más? Si no aprobás, ya está. ¿Y qué trabajo van? Bueno, eso ya le dije también varias veces, ¿no? ¿Qué trabajo van? Los que hacemos en clase. Nada más que esos, ¿sí? Los que tienen para practicar no les voy a pedir. Y bueno, la formación ya vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora, lo que hacemos en clase. Por ahora vayan haciendo la carpeta, vayan estudiando, después ya vemos cómo va a ser la formación práctica, ¿sí? Bien, no,
no sean ansiosos. Vamos despacio. Bueno. Completaron la asistencia. Después no me estén mandando mensajitos que no completé la asistencia, que no vi el enlace. Sí, ahí lo puse de nuevo en el chat. Completen la asistencia. Bueno, el trabajo práctico no termina ahí. Después tienen ¿se acuerdan? Para responder el tema 3, que tiene que ver con el libro diario, que van a ver hoy con la contadora Ortiz. Y lo controlamos, ustedes me tienen que hacer acordar de que lo controlemos la clase que viene. Y la clase que viene vamos a revisar este punto 4, que en realidad a mí me gustaría que lo hagan ustedes. Y si no lo hacen, lo vamos a hacer en clase, pero lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ustedes van a ir completando este cuadro, que es muy importante porque es análisis de cuenta. ¿Bien? Este cuadro, bueno, ustedes no lo están viendo, lo estoy viendo yo, pero es el último cuadro del enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Bueno. No estuve en la primera clase. Hicimos el trabajo práctico 1 de estructura patrimonial, ¿sí? Después ustedes tienen el 2 y lo hacen ustedes para practicar, digamos, el 1. Y hicimos también el trabajo práctico 3, que es documentación respaldatoria del monotributista. Hicimos el trabajo práctico 4, que es documentación respaldatoria del responsable inscripto. Y el que hicimos la clase pasada, que es el 5. ¿Sí? Entonces, eso hicimos, Germán. El 1, de estructura patrimonial. El 3 y 4, que es documentación respaldatoria. El 5, que es de cuentas. Y ahora que empezamos a hacer el 6. ¿Sí? Eso serían hasta ahora. De nada, Germán. Sí. El análisis de cuenta lo sacamos sí o sí de la cátedra, lo podemos armar nosotros. El análisis de cuenta lo tienen que hacer de acuerdo a lo que nosotros registramos. ¿Sí? Es propio. Lo que buscamos que el análisis de cuenta sea producción propia. Entonces, ¿cuándo puedo hacer un análisis de cuenta? Cuando utilice cuentas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo, lo poquito que tenemos hasta ahora, que es el práctico 6, bueno, me voy fijando a ver cuándo utilicé la cuenta, cuándo la debité, cuándo la acredité, y vamos colocando en ese cuadro. ¿Sí? La clase que viene lo revisamos y si hay algo que no entienden o algo que falta, lo completamos entre todos. ¿Sí? Bien. Pero es el análisis de cuentas de acuerdo a lo que hicimos, que es muy poquito, pero igual nos sirve mucho, ¿sí? Para ir aprendiendo a hacer el análisis. Bueno. Gracias. Bueno, chicos, los dejo. Seguramente tienen otra clase, son las 10:03. Vayan a la teoría, a la tarde con la profe. Gracias, Norma. Y yo los veo el día lunes en teoría, ¿sí? Y el próximo martes en práctica. Que nos vemos, que estén bien. Estudien.